Me pasó el miércoles por la noche. Mi novio vive en la ciudad de al lado y seguido me pide viajes para que pueda ir a verlo y regresar. Y llevamos como 7 meses haciendo esto sin ningún problema. Ese día, pasamos el día juntos y como siempre, fue genial. Luego, él me pidió un viaje para regresar a casa. El chofer llega, mi novio me acompaña hasta el coche y me besa antes de irse. El chofer era de Cuba, apenas hablaba inglés y usó Google Traductor todo el tiempo para comunicarse conmigo. Al principio me dice, ¿te molesta sentarte adelante? No me gusta que la gente esté detrás de mí. Bueno, no hay problema. Excepto que, en vez de dejarme salir para cambiar de lugar, me pide que pase por encima del asiento, lo cual me hizo sentir un poco incómoda. Y me doy cuenta de que me está mirando fijamente mientras lo hago. Luego me dice, espero no ser demasiado directo, pero eres muy hermosa. Bueno, está bien, escucho eso seguido, así que le respondo gracias, aunque honestamente me pone un poco incómoda. Luego sigue como un chofer normal, me pregunta si la música está bien para mí, el volumen y todo eso. Luego empieza a hacerme preguntas sobre la dirección. Me pregunta si voy a mi casa, le respondo que sí, y ahí me pregunta si puede ir a mi casa conmigo. Me río y le digo que no. Me pregunta si el chico que me subió al auto es mi novio o mi esposo. Le digo que es mi novio, mi futuro esposo. Entonces me pregunta si él también puede ser mi novio. Le digo, absolutamente no. Pregunta por qué. Le explico que estoy totalmente en contra de eso, que amo a mi novio y que soy fiel. Él me dice que no tiene por qué saberlo, que en su país, en Cuba, él cree en tener varias parejas y que no todos están enterados unos de otros. Le respondo que ese no es para nada mi caso. Él agrega que mi novio comete un error al dejarme regresar sola, que él me habría acompañado para asegurarse de que llegara segura. En ese momento, realmente empiezo a sentirme incómoda, pero sigo riendo para mantener la calma, porque sé que podría salir mal si me enojo. Se queda callado un momento, luego me vuelve a preguntar si puede venir a mi casa. Le digo que no otra vez, e insiste diciendo que soy muy guapa y que realmente quiere ser mi otro novio. Ya ni siquiera respondo, solo niego con la cabeza y juego con mi teléfono. Me dice que tiene mucho dinero y que podría hacerse cargo de mí. Le digo que eso no me interesa para nada. Me pregunta si puede darme su número para que nos escribamos, pero vuelvo a negarme. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegamos a mi casa. Él baja del coche e intenta ayudarme con mis cosas. Me niego y él me dice que espere, saca su teléfono y me pregunta una vez más si puede entrar conmigo. Le digo que tenga una buena noche y buen regreso. Luego me apresuro a entrar y cierro todas las puertas detrás de mí antes de llamar a mi novio para que reporte a este tipo porque no quiero que le pase a alguien más. Al final, lo único que hizo la aplicación fue darle $5 de crédito a mi novio por esta mala experiencia. Ni siquiera pudo explicar realmente lo perturbador que fue. Y sé que este tipo de historia no es la más aterradora que existe. Pero si eres una joven sola en el auto de un desconocido que insiste así y que intenta ir a tu casa, créeme, es realmente aterrador. Así que sí, los conductores espeluznantes existen, tengan cuidado. Soy un hombre que vive solo en un departamento, para que te des una idea. Esta noche, al entrar a mi edificio, una mujer con la que nunca había hablado y que apenas había visto antes me saludó. Soy una persona educada, así que le respondí y me dirigí hacia la entrada. Ahí, ella me pregunta cómo estoy y cómo estuvo mi fin de semana. Pensé que solo era una conversación trivial, así que respondí. Y casi de inmediato me preguntó dónde trabajaba y desde hace cuánto vivía en el edificio, lo cual me sorprendió un poco, pero aún parecía bastante inocente. Luego, apenas terminé de responder, dijo que nadie la había ayudado nunca en toda su vida, que solo intentaba salir adelante, pero que nadie quería ayudarla, que nadie le proponía salir o hacer cosas divertidas, aunque a ella le gustaba eso. Solo respondí algo como que eso era difícil. Y en cuanto dejé de hablar, ella repitió exactamente el mismo discurso, un poco más molesta, diciendo que no tenía amigos, que nadie le ofrecía ayuda, que ella era una persona amable. Lo resumo, pero esa era la idea. Durante todo ese tiempo, apenas parpadeaba, nunca rompía el contacto visual y me acorralaba un poco físicamente. Se me puso la piel de gallina y tuve un mal presentimiento, y por suerte, la portera salió y me llamó por algo, lo que me permitió entrar. Después me dijo que no debería hablarle.
Le dije que tal vez pensaba que solo estaba sola o que era socialmente torpe, pero ella me aconsejó evitarla. Las mujeres así suelen tener buen instinto para detectar a personas inestables o peligrosas, así que creo que seguiré su consejo. Pero como tengo amigos que están en el espectro y ya he trabajado con personas con discapacidad, mi primer pensamiento fue que tal vez solo era eso. Ahora han pasado unas horas y honestamente no puedo quitarme esta incomodidad. Quería preguntar si alguien sabe qué podría ser esto, o si les parece preocupante, porque no quiero tratar a alguien un poco excéntrico como un peligro sin razón. Pero al mismo tiempo, mentiría si dijera que mi instinto no me dice que tenga cuidado. Hace poco más de un año, me vi obligada a dejar mi departamento por un gran problema de moho que estaba enfermando a la gente, y la administración se negó a hacer las reparaciones necesarias. Realmente solo hacían lo mínimo legal requerido. Por eso, casi todas mis cosas estaban cubiertas de esporas tóxicas, así que fue un trabajo enorme limpiar todo correctamente o tirar lo que no se podía recuperar. No regalamos ni vendimos nada, porque algunos objetos como los sofás o los colchones eran imposibles de limpiar correctamente. En fin, mi cuñada me ayudaba a clasificar todas mis cosas para decidir qué guardar y limpiar. Perdí la mayoría de mis cosas en ese momento, pero mientras trabajábamos, ella repetía a menudo que se sentía incómoda en algunas habitaciones, sin poder explicar por qué. Al principio no le presté mucha atención. Estábamos solas por la noche y le propuse seguir en el porche bien iluminado. De vez en cuando, ella volvía adentro para recoger cajas o herramientas, y luego me dijo que veía como unas figuras sombrías. Ella agregó que no había dicho nada antes, porque pensaba que era su imaginación, pero que ahora estaba segura. Ya habíamos avanzado bastante, así que decidimos terminar y salirnos. Al regresar al coche, ella se volteó hacia el departamento y se quedó paralizada. Ella me dijo que mirara las ventanas y me preguntó si yo no veía eso. Al principio no veía nada fuera de lo normal. Ella se aferró a mi brazo temblando e insistió diciendo que estaba justo ahí. Al parecer, veía claramente una silueta oscura que nos estaba mirando. Yo no veía nada y no sentía nada en particular. Pero el hecho de que ella estuviera detrás de mí, que apretara mi brazo cada vez más fuerte y que tuviera lágrimas en los ojos, no era una actuación. Ella realmente estaba aterrorizada. En ese momento yo también empecé a sentirme mal. Subimos al coche y nos fuimos, y ella me dijo que esa cosa nos seguía con la mirada. Ella no distinguía realmente los ojos, pero veía algo. Rezamos algunas oraciones y después se terminó. ¿Podría haber sido por el moho? Tal vez. Pero hasta donde yo sé, eso no provoca ese tipo de cosas. ¿Pudo haber imaginado todo eso? Tal vez también, pero una reacción así sigue siendo extraña. Hasta hoy, realmente no sé lo que pasó, pero lo único que sé es que fue realmente aterrador, y honestamente me alegré de irme. Para dar un poco de contexto, eso pasó el año pasado, como en febrero. Tengo 17 años y soy una chica. Era un día normal, acababa de terminar las clases y ya había llegado a mi casa. Siempre he tenido un poco de miedo cuando estoy sola en casa. No todo el tiempo, pero a veces me pasa y me vuelvo un poco paranoica. También les voy a explicar cómo es mi pasillo para que lo entiendan bien. Al principio del pasillo está mi cuarto a la izquierda, luego, justo después, el cuarto de mis papás, también a la izquierda, y al final está el baño con el inodoro. La puerta del baño es un poco especial porque tiene una especie de ventanita redondeada. Entonces, si estoy adentro, puedo ver movimientos afuera, y al revés, si estoy en el pasillo, puedo ver movimientos adentro, pero no se ve muy claro. En fin, estaba en mi cuarto y decidí ir al baño. Como estaba sola, al principio no cerré la puerta. Y ahí escuché un ruido que venía del cuarto de mis papás, como el piso crujiendo y alguien caminando hacia mí. Obviamente cerré la puerta con seguro de inmediato. Mi teléfono tenía apenas 10% de batería, y como en todas las películas de terror, excepto que yo no tengo ningún instinto de supervivencia, y en ese momento no pensé que fuera tan grave. Llamé a una amiga por FaceTime para contarle. Tenía miedo, pero también me reía un poco, así es como reacciono cuando estoy aterrada. Luego decidí acercarme a la pequeña ventana redondeada de la que les hablé. Y ahí vi a un hombre. Empecé a gritar que iba a llamar a la policía y que debía irse. Casi no tenía batería, pero aún así llamé a mi papá, quien regresó lo más rápido posible.
Mientras tanto, ya no tenía batería y solo podía rezar para que llegara rápido. Estaba aterrada y me imaginaba que cuando mi papá abriera la puerta de entrada, el hombre iba a saltar sobre él. Durante unos 45 minutos, me quedé sentada en el inodoro sosteniendo la puerta por si intentaba abrirla. Finalmente mi papá llegó y les juro que todavía escuché el piso crujir. Luego mi papá me dijo que podía salir y que no había absolutamente nada. Todas las ventanas estaban cerradas. Estaba completamente perdida y todavía lo pienso seguido. ¿Me lo imaginé todo o realmente pasó algo? También aclaro que no creo especialmente en lo paranormal. Entonces, mi teoría es que alguien realmente entró a la casa, que yo llegué en el momento equivocado, que se escondió en algún lugar y que se fue antes de que llegara mi papá. Honestamente, es la única explicación lógica. Pero de cualquier manera, sea paranormal o no, es un pensamiento realmente aterrador. Hace como 6 años, una amiga y yo íbamos de camino para visitar a otra amiga que se había mudado a un pueblito porque consiguió trabajo como profesora en una preparatoria. Todas habíamos crecido en la misma ciudad grande junto al mar, y el pueblito del que hablo estaba como a 120 kilómetros, por una carretera bastante mala, llena de curvas y resbalosa, pero muy bonita porque atravesaba colinas y una reserva natural. Ya no me acuerdo bien de los preparativos del viaje, pero eso no es tan importante. Yo era la que manejaba, y tomamos la carretera principal hacia el interior. Llovía a cántaros, estábamos escuchando música y platicando tranquilamente cuando me detuve en una gasolinera porque ya nos estábamos quedando sin gasolina. Las dos éramos bastante sociables, así que empezamos a platicar con el cajero y le dije a dónde íbamos. Nos habló de un atajo, un camino de tierra, en vez de la carretera principal, diciendo que podíamos ahorrarnos como 30 minutos, pero que no era muy seguro con el clima. De verdad insistí en que estaba lloviendo fuerte, pero éramos un poco tontas, y además no estábamos muy sobrias, así que localizamos la entrada, y de todas formas tomamos ese atajo. Era un camino pedregoso que atravesaba un bosque denso, probablemente hasta prohibido, ya que pasaba por una zona protegida. Con la lluvia era aún peor, muy lodoso e inestable, así que manejaba muy despacio, entre 5 y 10 kilómetros por hora en un coche pequeño. No había absolutamente ninguna luz alrededor, ni una casa, ni un poste de luz, solo nuestros faros iluminando la lluvia y el camino destrozado frente a nosotras. Bromeábamos con que la lluvia parecía calmarse, y mi amiga dijo que quería aprovechar para ir a orinar. Me detuve en medio del camino y le dije que se apurara. Se puso bolsas de plástico en los zapatos para no ensuciarlos y fue al frente del coche. Toqué el claxon 2 o 3 veces para bromear y él se adelantó un poco más, fuera del alcance de las luces. Me encendí un cigarro y fue entonces cuando lo escuché dar una especie de grito, como cuando alguien se sorprende y se asusta. Regresó corriendo hacia el coche, resbaló en el lodo, ensució todo el asiento del pasajero al subirse rápidamente y cerró la puerta de golpe. Me miró y me dijo que había visto lo que pensaba que era un puma o algo así, y que debía acelerar y salir de aquí de inmediato. Obviamente, no podía conducir rápido con el estado del camino y tampoco quería dañar el coche. Apagué la música y esperamos unos segundos. No pasaba nada. Luego, unos 20 segundos después, las dos vimos una enorme silueta moverse entre los árboles. Realmente enorme, al menos 2 metros de alto. No distinguíamos mucho, solo una masa oscura, como un pelaje negro, y unos ojos que reflejaban la luz de los faros. Y tan rápido como la vimos, esa cosa se fue hacia un lado y desapareció en el bosque. Nos quedamos completamente paralizadas, tanto aterrorizadas como en shock. Aún hoy, no sé cómo logré mantenerme lo suficientemente tranquila para volver a arrancar y avanzar lentamente hasta la casa de nuestro amigo. Se lo contamos y él dijo que seguramente era un puma, pero no lo sé. Un puma no se supone que mida 2 metros de alto. Tal vez de largo, pero no así. Y estoy casi segura de haber escuchado sus pasos cuando huyó, incluso con las ventanas cerradas, así que fuera lo que fuera, también era muy pesado. En fin, quería compartir esto por si alguien tiene una idea de lo que vimos esa noche. Hace 2 años estaba en mi balcón como a las 3 de la mañana fumando un cigarro. Estaba de frente a la ventana y en el reflejo vi algo sentado en el techo del edificio de enfrente, al otro lado de la calle. Me volteé y no había nada.
Seguí fumando, y al levantar la vista hacia el techo, vi una silueta oscura sentada en el borde del edificio. Tampoco estaba sentada de manera normal, más bien como el hombre araña en un poste de luz, como si estuviera acechando algo. Me quedé mirándola, tratando de entender qué era, y si realmente estaba viendo lo que pensaba, o si solo estaba cansada. Después de mirarla durante unos 30 segundos, sentí que ella también me miraba, y me quedé completamente paralizada observándola. Estaba bastante oscuro, pero estoy segura de que esa cosa tenía rasgos casi humanos, pero de la peor manera imaginable. Una piel que parecía quemada, y estoy casi segura de que no tenía ojos, solo dos cuencas vacías. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, inmediatamente bajé la cabeza. Un segundo después, levanté la vista y ella había desaparecido. Entré a la casa, tomé un vaso de agua, y fue entonces cuando escuché un grito que venía de algún lugar cercano. Volví al balcón, y el grito no paraba. Sonaba como una mujer, pero no había ninguna pausa, era un grito continuo y muy fuerte. Como una tonta, bajé y empecé a caminar hacia el ruido. La calle estaba apenas iluminada y no había absolutamente nadie. Caminé, tal vez unos 500 metros, cuando me di cuenta de algo muy extraño. El sonido era exactamente el mismo que desde mi balcón. Debería haber sido más fuerte, mucho más fuerte, pero era idéntico. Seguía avanzando hacia el ruido, una y otra vez, y no se hacía más fuerte. Por momentos sentía que olvidaba que estaba caminando, o incluso dónde estaba, y luego de repente volvía en mí. Era una sensación realmente extraña. Y en ese momento me di cuenta de que estaba bastante lejos de mi casa, en una zona casi vacía. Entonces decidí darme la vuelta y regresar, pero el grito no paraba. Era un sonido extremadamente perturbador, casi humano, pero no del todo. Se escuchaba como la respiración de un humano gritando, pero algo no estaba bien. Era casi como si ese ruido me atrajera. Finalmente, regresé a mi casa, abrí una cerveza y después de un rato, me fui a la cama. A la mañana siguiente, subí a ese techo para ver si podía encontrar algo. Primero miré el lugar que había visto en el reflejo, luego el borde, pero no había nada. Incluso usé talco para bebé, no me juzgues, y cinta transparente para intentar encontrar una huella o algo, pero no encontré nada. La cosa es que no creo para nada en fantasmas ni en lo paranormal. Francamente, sigo sin creer en eso, soy una persona racional. Pero no logro explicar lo que pasó esa noche. No me obsesiona, no tuve pesadillas ni nada, pero todavía me pregunto qué pudo haber sido. Sé que no aluciné, no estaba ni borracha ni bajo ninguna influencia. Si cuento esto hoy, un año después, es porque hace 3 días estaba con unas amigas y estábamos contando cosas extrañas que nunca le habíamos dicho a nadie. Les conté esta historia y realmente las asustó, sobre todo porque saben que soy el tipo de chica que se burla de quienes dicen haber visto un fantasma. Una amiga me dijo que no pudo dormir después de eso y me aconsejó compartir esta historia para ver qué piensa la gente. Entonces, ¿ustedes qué creen que fue? Hoy tengo 27 años, pero esta historia ocurrió cuando tenía unos 14. Vivía en Carolina del Norte y siempre he vivido ahí, incluso en esa época. Nunca he sido de complexión grande. A los 14 años era flaca como un palo, casi sin ningún músculo. Y ese detalle será importante más adelante. Los hechos ocurrieron a principios de diciembre de 2011. Era tarde en la noche, en Raleigh, y yo estaba sola en la casa. Mi mamá trabajaba esa noche en urgencias y mi papá estaba de viaje de trabajo fuera del estado. Como mi mamá salía tarde, tenía la casa para mí sola y con las vacaciones de invierno pasé la mayor parte de la noche jugando videojuegos, alternando entre Call of Duty y Minecraft. Después de jugar un buen rato, miré la hora y me di cuenta de que ya eran más de las 9 de la noche. Siendo la niña flaca que era, decidí bajar a prepararme algo de comer. Mientras calentaba mi comida, eché un vistazo a mi izquierda y noté que la puerta que llevaba al sótano estaba abierta. En mi familia, éramos muy estrictos con las puertas que se dejaban abiertas y yo siempre tenía cuidado de cerrarlas, sobre todo porque casi nunca bajaba al sótano. Lo que hacía que la situación fuera aún más extraña. Como ya sufría de TOC en ese entonces, me gustaba que todo estuviera perfectamente en orden, así que me acerqué para cerrar la puerta. Fue en ese preciso momento cuando mi corazón casi se detuvo. Al principio apenas lo noté, pero al pie de la escalera, en el último escalón, había una silueta negra, sentada. Por un increíble golpe de suerte, esa persona me daba la espalda y no me había visto.
Inmediatamente entendí lo que estaba pasando y sentí que se me hacía un nudo en el estómago. No vi su rostro, pero vi su espalda. Era un hombre, vestido con ropa desgarrada, con el cabello gris y despeinado. Sin pensarlo más, corrí al piso de arriba y me escondí debajo de mi cama, asegurándome de no hacer ningún ruido. No tenía teléfono celular en ese entonces, y ni pensar en regresar a la cocina para agarrar el teléfono fijo. No tenía otra opción más que quedarme debajo de mi cama, inmóvil, esperando. Poco tiempo después, escuché pasos subiendo las escaleras del sótano, y en ese momento entendí que esa persona sabía que había alguien en la casa. En mi mente de adolescente, esperaba que diera la vuelta al darse cuenta de que no estaba solo, pero eso no sucedió. En lugar de irse, subió al piso de arriba, en dirección a mi habitación. Lo escuchaba acercarse y salí de debajo de la cama, en pánico, tratando desesperadamente de pensar qué podía hacer. Mi falta de fuerza se volvió un verdadero problema. Estaba atrapada en mi habitación, sin armas, sin forma de defenderme, e incapaz de saber de qué era capaz ese hombre. Sin otra opción, corrí hacia la ventana e intenté abrirla para escapar. Pero el frío había congelado el marco, haciendo que abrirla fuera extremadamente difícil. Mientras forcejeaba con la ventana, escuché que los pasos se detenían frente a mi puerta. Él tocó la puerta y luego murmuró algo que no entendí. Lo que más me aterrorizó fue la manera en que tocaba la puerta. Lentamente, metódicamente, como si intentara intimidarme. Luego intentó girar la manija, sin éxito, porque yo había cerrado la puerta con llave. Mientras seguía luchando con la ventana, se escuchó un estruendo enorme y vi que la puerta cedió. En ese preciso instante, logré empujar la ventana con todas mis fuerzas y abrirla. Salí inmediatamente y al caer en la nieve, vi el rostro del hombre. Corrí hasta la casa de los vecinos con solo un esguince en el tobillo. Se llamó a la policía. Los vecinos fueron amables, pero prefirieron que yo misma contactara a las autoridades, explicando que no querían involucrarse más. Los policías fueron pacientes y revisaron la casa de arriba abajo, pero nunca encontraron al hombre. Su conclusión fue que probablemente había entrado por la puerta del pasillo cubierto que conecta la casa y que simplemente buscaba resguardarse del frío. Mi mamá regresó poco después y pasamos los siguientes 3 días en casa de mi tío. Hoy en día ya crecí y dejé eso atrás. Mis papás todavía viven en esa casa, pero instalaron varios sistemas de seguridad e incluso adoptaron un perro. Todavía a veces pienso en lo ocurrido, pero hoy estoy bien.